Bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación, hoy miércoles 20 de noviembre. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Osiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Fijar aumento de pensión alimenticia en salarios mínimos permite proteger su poder adquisitivo, determinó la primera sala. Entregar el aguinaldo a los trabajadores sin deducción de impuestos no viola la Constitución, estableció la segunda sala. Vacíos legales generan incertidumbre sobre la transparencia y legalidad de la próxima elección de personas juzgadoras, advierte magistrado Maitret. El gobierno federal mantiene estrategia de desarrollo con justicia social, aseguró el secretario de Hacienda ante diputados. La primera sala estableció para el cálculo de las pensiones alimenticias, cuyo incremento se pacte en la misma proporción que el salario mínimo general, deben tomarse en cuenta todos los factores que lo integran, incluido el monto independiente de recuperación. Este último, si bien se estableció para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores que reciben salario mínimo, es un componente que se debe tomar en cuenta si el incremento a la pensión alimenticia se acordó en salarios mínimos, pues los acreedores también sufren la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo tomando en cuenta la finalidad de los alimentos, por lo que al considerar los tres elementos que integran el mínimo, incluido el monto independiente de recuperación, permite continuar cubriendo los rubros que incluyen los alimentos, a pesar de la inflación que conlleva la disminución del poder adquisitivo. Para la ministra Loretta Ortiz Alf, la Constitución de la capital del país es una de las más avanzadas, pues garantiza la protección de diversos derechos. La Constitución de la Ciudad de México no solo es un marco normativo, sino una herramienta que fomenta un compromiso serio para frenar y revertir las desigualdades estructurales. Así lo señaló la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Alf, al participar en la presentación del libro Esquema Constitucional de la Ciudad de México de Aristides Guerrero García, comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. El libro también nos invita a reflexionar sobre el papel de la Constitución en la vida diaria de los ciudadanos y de las ciudadanas, y como su existencia no solo es un marco normativo, sino una herramienta que fomenta un compromiso serio para frenar y revertir desigualdades estructurales. En la Facultad de Derecho de la UNAM, la ministra Loretta Ortiz explicó que el libro del comisionado Guerrero García tiene un significado especial para ella porque hace 8 años, en 2016, tuvo la fortuna de ser parte del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México. Y pude decir con orgullo que viví de primera mano ese momento histórico y fundacional para nuestra ciudad. En aquel entonces existía un cuestionamiento sobre la pertinencia de una constitución local, es decir, para la Ciudad de México, ya que algunos consideraban que la capital estaba suficientemente regulada por el Estatuto de Gobierno. Sin embargo, yo creía firmemente en la necesidad de una constitución que diera voz y poder a las y los habitantes de la Ciudad de México. El autor de la obra resaltó que la Constitución de la Ciudad de México fue innovadora al incorporar derechos nuevos que no estaban en el texto fundamental de la Federación, por lo que hizo un llamado a conocerlos y hacerlos efectivos. Hay que ser adictos a la Constitución. Hoy invito a todas y a todos a involucrarse con el propio texto constitucional, porque para lograr esta adicción constitucional resulta fundamental primero conocer la Constitución, apropiarnos de la Constitución, hacer viva la Constitución. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
Y la segunda sala de la Corte determinó que el artículo 54, segundo párrafo, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios no viola la prohibición de exención o condonación de impuestos, la obligación de contribuir al gasto público, ni la facultad del Congreso de la Unión de imponer contribuciones. La sala indicó que debe distinguirse entre la prerrogativa de que el trabajador reciba esta prestación sin deducción impositiva alguna y las obligaciones fiscales de los patrones, incluidos los entes públicos, precisando que la obligación constitucional de contribuir al gasto público recae en los trabajadores, pero corresponde al patrón retener el impuesto sobre la renta para entregarlo a la autoridad fiscal, sin que esto implique que el legislador no pueda otorgar beneficios a las personas servidoras públicas, por lo que debe entenderse que del impuesto sobre la renta se encargará la entidad empleadora. Y para el magistrado Armando Maitret hay enormes lagunas, no solo normativas, sino procedimentales, en torno a la elección de personas juzgadoras, lo que genera incertidumbre. Hay alta incertidumbre sobre el proceso para la elección de impartidores de justicia del año entrante, a tal grado que incluso el Instituto Nacional Electoral no sabe cómo lo va a resolver. Esto lo aseguró Armando Maitret, magistrado de circuito y ex magistrado en materia electoral. Hoy no sabemos, y el INE no lo sabe, por ejemplo, qué tipo de boleta va a usar. No sabe si va a haber o no topes de gastos de campaña, porque se supone que no va a haber financiamiento. Hay muchísimas, lagunas, no solo normativas, sino también procedimentales, que tendrán que irse llenando, y se van a ir llenando, déjenme decirlo así, con un tufo terrible de ilegalidad e inconstitucionalidad. En foro de análisis del Observatorio Electoral Judicial, Armando Maitret indicó que hay falta de integridad electoral en la elección popular de las personas impartidoras de justicia. Ni siquiera vamos a tener representantes en las mesas directivas de casilla. No sabemos si el funcionariado electoral va a actuar conforme a derecho, si va a estar recibiendo la votación en la sección correspondiente, es decir, un verdadero desastre. Entonces, a eso nos enfrentamos, a una incertidumbre terrible. Llamó a la ciudadanía a mantener una observación estricta de las decisiones que tome la autoridad electoral en este tema y pueda exigir un mejor proceso. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Le informamos también que el gobierno federal envió este miércoles a la Cámara de Diputados las 3 iniciativas de leyes secundarias de la reforma judicial que incluyen las leyes orgánica del Poder Judicial de la Federación, de carrera judicial y de responsabilidades administrativas. La consejera jurídica de la Presidencia detalló que la ley orgánica establece la manera en que operará la Suprema Corte con su conformación de 9 integrantes, sin las salas, así como las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial. La ley de carrera judicial, dijo, buscará fortalecer a la Escuela Nacional de Formación Judicial para que también capacite a integrantes de fiscalías y cuerpos policíacos, mientras que la Ley de Responsabilidades Administrativas establecerá las faltas y sanciones para los integrantes del Poder Judicial. Son 3 leyes importantes. Estamos avanzando en la elaboración sobre todo de las leyes procesales. Recuerden que en la reforma constitucional se les da un plazo para los casos en materia penal de 1 año y en los casos de materia fiscal de 6 meses. Es necesario dotar de herramientas a los jueces también para que puedan cumplir con esos tiempos. Y en el marco del encuentro jurídico universitario se abordó el tema de la carrera judicial como requisito indispensable para contar con juzgadores independientes e imparciales. Es esencial fortalecer la formación jurídica en México y garantizar la excelencia en el ejercicio de impartición de justicia, revelaron expertos. Ello durante un encuentro jurídico universitario organizado por la Escuela Federal de Formación Judicial. Josefina Cortés Campos, directora de esta institución, indicó que la carrera judicial es fundamental para garantizar la independencia judicial y la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos dentro del sistema judicial.
Es concebida como un sistema que está encargado del proceso de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño y separación del personal jurisdiccional. Señaló que la carrera judicial es una herramienta clave para asegurar la formación y actualización continua de personas juzgadoras, contribuir al fortalecimiento de la justicia y al respeto del Estado de Derecho. La carrera judicial no desaparece, porque encontramos en el artículo 100, por ejemplo, esta referencia al desarrollo de la carrera judicial, procesos formativos, capacitación, y eso básicamente es propio de este concepto que ya hemos venido desarrollando desde el inicio de la presentación bajo el concepto de carrera judicial. En la Escuela Federal de Formación Judicial se han implementado estrategias para modernizar la capacitación de jueces, magistrados y operadores del sistema judicial en temas de integridad, transparencia, perspectiva de género y derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Es momento de hacer una breve pausa, pero continúe con nosotros. Al regresar, debido a los trabajos de cuidado, 708 millones de mujeres en el mundo se encuentran fuera del mercado laboral. Y siguiendo con la información, en su sesión de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió 30 medios de impugnación, entre ellos uno relacionado con el proceso de desafuero del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizó el juicio de la ciudadanía que presentó el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, contra el procedimiento de declaración de procedencia que inició en su contra la Comisión Instructora del Congreso Estatal para quitarle el fuero por una denuncia de agresión sexual que hay en su contra. La magistrada Yanino Talora Malasí propuso a sus compañeros confirmar el inicio del procedimiento de desafuero del magistrado para que enfrente la acusación penal. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera anunció que votaría en contra del proyecto al considerar que el juicio de la ciudadanía no es el medio correcto para resolver este tipo de asuntos. Que desde 2022 ha sido criterio ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió el recurso de queja 33 de 2021, que la única vía para conocer de actos que se dicten dentro de un procedimiento de declaración de procedencia, tanto a nivel federal como a nivel local, es el juicio de amparo indirecto. Al escuchar estos argumentos, la magistrada Yanino Talora decidió retirar su proyecto. Escuchando lo que señala el magistrado Fuentes Barrera respecto particularmente de esta determinación de la Suprema Corte de Justicia que nos llevaría a un cambio de criterio y una nueva argumentación en torno a estos temas de procedencia y de juicios políticos contra magistraturas electorales locales, al estimar que lo que debería de proceder sería el juicio de amparo indirecto, solicitaría el retiro de mi proyecto para una mayor reflexión. Los demás integrantes de la Sala Superior estuvieron de acuerdo con esta decisión para que el asunto se analice en una próxima sesión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y durante un foro se advirtió que en el mundo 708 millones de mujeres se encuentran fuera del mercado laboral debido a que realizan trabajos de cuidado que no es remunerado. 58.3 millones de hombres y mujeres requieren cuidados en México. 75 de cada 100 personas que brindan este tipo de apoyo en nuestro país son mujeres. A nivel mundial se estima que 708 millones de mujeres están fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado no remuneradas. Esto equivale a una fuerza laboral potencial del tamaño de toda la población de Europa que no puede participar plenamente en la economía. En el segundo encuentro nacional sobre el futuro de los cuidados en México, expertas alertaron que los patrones socioculturales machistas arraigados son la principal resistencia para que las mujeres alcancen la igualdad.
Hay gente en la región que piensa que todavía es posible, en lugar de buscar la igualdad y los nuevos roles y romper con los estereotipos, que todavía se puede recomponer el mundo si la mujer regresa a cumplir los roles tradicionales. Indicaron que México ha tenido logros trascendentales, como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce el derecho al cuidado. Sin embargo, hace falta ver la participación activa de mujeres en puestos de decisión y no simplemente representar un número para cumplir con las cuotas. Sobre este mismo tema, se destaca que en nuestro país, 31.7 millones de personas de 15 años y más brindan cuidados en los hogares, de las cuales 3/4 partes son mujeres, un fenómeno que reduce su participación en el mercado laboral de 56.6 a 50.3% según cifras del INEGI. Ante ello, diversas organizaciones nacionales e internacionales presentaron un decálogo para una política integral de cuidados, el cual propone reconocer las desigualdades y discriminaciones que enfrentan quienes cuidan y reciben cuidados, así como incorporar un enfoque de género e interseccionalidad para reducir estas brechas. También subraya la necesidad de garantizar el derecho al cuidado, reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y recompensar el trabajo de cuidados para asegurar la representación de las necesidades de las personas cuidadoras a través de inversiones y estrategias fiscales justas. Para el catedrático Diego Valadez es indispensable utilizar un lenguaje claro en el derecho con el fin de que el ciudadano común pueda ejercer sus derechos. Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que es necesario avanzar en el lenguaje claro del derecho y de los órganos de justicia, pues de ello depende el acceso de las personas a la exigencia y defensa de sus derechos fundamentales. Un problema que se llama lenguaje claro, porque si el lenguaje de nuestras normas y el lenguaje de nuestras sentencias tiende a ser más abstruso cada día, que nadie puede ejercer derechos que no conoce o que no entiende, ni protegerse ante decisiones que tampoco le son inteligibles. Y todo esto enmarcado en la necesidad de que definamos en el orden jurídico qué es lenguaje claro y quiénes son los destinatarios del lenguaje claro, cómo puede hacerse eficaz una disposición o un derecho de este género. En conferencia magistral dentro del Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Posgrado, subrayó que hay que mantener una posición crítica sobre los alcances de adaptación jurídica del lenguaje a diversos fenómenos de la sociedad, como es el lenguaje incluyente para el ejercicio de derechos. Ese desdoblamiento ha servido para enmascarar otros factores de disminución de los derechos de la mujer, o que impiden o que no se han considerado como propios del impulso que deben recibir los derechos de la mujer. Se considera que el Estado cumple con el desdoblamiento, este es un cumplimiento estrictamente formal, pero ya no se preocupan por el desarrollo de instituciones que realmente contribuyan al mejoramiento de la condición de la mujer. Subrayó que este ejercicio de claridad en el lenguaje debe llegar al sector privado, pues dijo, es ahí donde hay limitación de las personas para entender contratos e incluso el ejercicio de derechos como consumidores. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Especialistas universitarios lamentaron que a pesar de que está documentado el aumento de violaciones a derechos humanos por parte del ejército, se le esté dando enorme poder y presencia en diversas áreas en la actual administración. México vive una nueva etapa de empoderamiento militar que no se ha visto incluso en otros países de América Latina, denunciaron investigadores en la UNAM. Señalaron que en nuestro país se está fomentando el desarrollo económico principalmente por el Estado a través de las Fuerzas Armadas, quienes desplazaron a empresarios asumiendo el control de obras en las que no hubo licitaciones. Quizá lo habíamos visto un poco ahí en Venezuela,
pero no lo habíamos visto en otros países con este énfasis, con esta centralidad que tienen los ejércitos o las fuerzas militares. No lo vimos en Brasil, no lo vimos en Bolivia, no lo vimos en Ecuador, sino lo estamos viendo directamente en México. Los vimos quizá resguardando o protegiendo esos proyectos, pero los vemos ahora con la centralidad de ser constructores de esos proyectos. Durante el seminario Corte de Caja de la Militarización en México, indicaron que se ha conformado una especie de ejército élite gobernante cuya legitimidad se ha construido gracias al discurso por parte del gobierno. Ya las Fuerzas Armadas en América Latina no necesitan dar un golpe de Estado tradicional. ¿Por qué? Porque el poder civil les da todo lo que quieren y necesitan para ejercer esos recursos. En el sexenio pasado vimos de nuevo esta retórica que, insisto, ha sido muy eficaz, con la representación de las Fuerzas Armadas como un pueblo uniformado. Lamentaron que a pesar de que en México existe evidencia documentada del aumento de la violencia y violaciones a derechos humanos en contextos de presencia militar, las Fuerzas Armadas siguen teniendo un amplio respaldo popular de la ciudadanía. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y de acuerdo con Amnistía Internacional, México incumple con tratados internacionales al no justificar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Las Fuerzas Armadas se han convertido también en generadores de violencia que operan con total impunidad y respaldo del Estado mexicano, señalaron especialistas durante la presentación del informe de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos, presentado por Amnistía Internacional. La militarización de la seguridad pública pone en riesgo la vigencia y respeto de los derechos humanos, pero además en los últimos años, en particular en los últimos 6 años, hemos venido repitiendo que esta ha sido una estrategia fallida. Este es un país muchísimo más inseguro hoy de lo que era hace 18 años. Amnistía Internacional desde hace más de 20 años ha denunciado los riesgos que implica la presencia de militares en tareas de seguridad en el país. De acuerdo con tratados internacionales, la participación de las Fuerzas Armadas debe estar debidamente justificada y cumplir con ciertos requisitos. México se encuentra en total inobservancia, aseguraron. ¿Es la militarización de las Fuerzas Armadas un tema de seguridad pública o es una fachada perfecta para el enriquecimiento inmesurable de sus generales, de sus almirantes, a partir de convertirse en los verdaderos administradores de la violencia que existe en la mayor parte del territorio nacional? Las muertes arbitrarias de Iris, de Armando, de Heidi y otras víctimas no merecen una condena por parte de nuestra sociedad, o estamos cambiando la indignación por programas sociales y con ello vendiendo nuestro silencio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Tras 2 meses de suspensión, el INE instaló la comisión especial encargada de la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2025, integrada por las consejeras Norma de la Cruz y Rita B. López, que será presidida por Jorge Montaño, con lo que se reanudan los trabajos del proceso electoral. A partir de enero próximo iniciará la prueba piloto del Juzgado Mixto Especializado en Violencia contra las Mujeres del Poder Judicial de Hidalgo, que se encargará de desahogar conflictos en materia familiar y penal en una sola sede jurisdiccional. El Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación otorgó la suspensión definitiva en el amparo que promovió la jueza Karina Martínez Jiménez de Piedras Negras, Coahuila, con lo que se ordenó su inmediata reinstalación en el cargo, tras ser suspendida en octubre pasado. Según datos de la COFEPRIS, en los últimos 3 años se han clausurado 103 hospitales y clínicas irregulares en el país, la mayoría en la capital y el Estado de México, por diversas deficiencias como no contar con licencias o personal calificado y utilizar insumos caducos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y por segundo día consecutivo, Ucrania bombardeó territorio ruso. Ahora utilizó misiles de largo alcance suministrados por Reino Unido, cuyos restos fueron hallados en la región fronteriza rusa de Kursk, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños de consideración.
En respuesta, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó el uso de armamento nuclear ante ataques del exterior que amenacen su soberanía. Por su parte, el gobierno estadounidense concedió a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar por $275 millones que incluye equipo de protección nuclear, química, biológica y radiológica, así como armamento pesado. Y este miércoles, el secretario de Hacienda compareció ante diputados para explicar los alcances del proyecto de presupuesto para 2025. El secretario de Hacienda y Crédito Público acudió a comparecer ante la Cámara de Diputados para defender el paquete económico 2025. Habló de la consolidación de un país estable y equitativo, con crecimiento e inversión. Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reafirmamos que el paquete económico 2025 es un paso hacia la consolidación de un país más próspero, estable y equitativo. Es la manifestación de nuestro compromiso con la estabilidad macroeconómica y la gestión responsable de las finanzas públicas. Al destacar que México cuenta con un desarrollo sólido y resiliente, pronosticó un crecimiento económico de 2% para fin de año y de entre 2 y 3% para 2025. Confirmó que el paquete económico está sustentado en bienestar social, inversión pública, disciplina fiscal y simplificación administrativa. Este conjunto de documentos refleja una política enfocada en priorizar al pueblo de México, impulsar la inversión en sectores estratégicos y reafirmar nuestro compromiso con la sostenibilidad y la prudencia fiscal. Ramírez de la O informó que el déficit para el próximo año representará el 3.9% del Producto Interno Bruto. En el acto, diputados de oposición se manifestaron con pancartas ante lo que calificaron como números irreales y sin fundamento. Ernesto, avísame cuando esté completo. En respuesta, el secretario de Hacienda pidió no exagerar a quienes hablan de una desaceleración económica. Lo que sí dijo es que se han presentado baches y choques internos y externos, pero que no han afectado a los indicadores macroeconómicos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El tipo de cambio se ubicó en 20 pesos con 18 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. El INEGI anticipa que la economía del país habría retrocedido en octubre, sumando 3 meses a la baja. El indicador oportuno de la actividad económica prevé que el indicador global retrocedió 0.1% mensual, debido al estancamiento de la industria y los servicios. A tasa anual prevé un aumento de 0.4% de la actividad económica. La Mexgas pidió a la Secretaría de Energía reconsiderar el límite impuesto a los precios del gas LP, pues las empresas han registrado una reducción de casi 50% en su margen comercial. Dijo que desde octubre los precios máximos de venta al público no aumentaron, pero sí los costos de referencia internacional. La liberación de precios permitiría invertir hasta 175 millones de pesos en renovación de infraestructura obsoleta. La calificadora Moody's recortó de 2.4 a 1.5% su proyección de crecimiento económico para México en 2024, ante el impacto de altas tasas de interés y un repunte en las economías más pequeñas en América Latina. También redujo la estimación para 2025 de 1.5% a 1.3%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Laura Murillo y a nombre de todo el equipo que lo hace posible agradezco el favor de su preferencia. Lo invito a mantenerse en nuestra señal. Sigue este jueves la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 7 controversias constitucionales en las que se pide invalidar disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Coahuila. Agradecemos su atención. Muy buena noche.